guapísima. Es increíble. Con Wall-E he descubierto que entre el 70 y el 80% de los que trabajamos aquí somos aficionados a los robots. Robots rebeldes. Robots, pistolas láser, naves espaciales. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. Estos robots tienen funciones propias. Cada uno desempeña un cometido específico. Contaminación exterior. A Wall-E siempre lo he comparado con un tractor. Wall-E es el acrónimo inglés de levantador y ordenador de carga de residuos clase terrestre. Es básicamente un compactador de basura ambulante. Eva estaría justo en el otro extremo de la gama de robots. Si Wall-E es un tractor, ella sería un Mercedes. Eva es el acrónimo de evaluador de vida automático. Contaminación exterior. Mo es un pequeño robot limpiador. Mo es el acrónimo de microbio obliterador. Limpiará cualquier área que tenga algún contaminante desconocido o suciedad. Comandante, al puente de mando. Auto es el piloto automático y es, de hecho, el timón de la nave. Sí, señor. Auto es genial, es como una araña que puede deslizarse por el puente. Sus brazos pueden moverse de muchas formas. Interrumpida toda comunicación. Es la personificación del control. Siempre sigue lo programado, incluso aunque no sea lo correcto. Debo seguir las instrucciones. Y luego están los rechazabots, un grupo variopinto de robots estropeados. Tienen algún defecto o funcionan mal. Son como niños en una guardería. Y ese es el divertido y futurista reparto que verás durante toda la película.